porque las de artes habían enviado las 4 Bien. Entonces tenemos aquí la parte ya de fenómenos ondulatorios. Entonces, esta parte pues ya arranca, digamos, con el estudio de por qué se estudian ondas y desde cuándo se estudian las ondas. Entonces, el primero que arranca con esta problemática o con esta situación, pues es Newton. Entonces, Newton, es más, tiene un libro, la parte del libro de su libro de mecánica, tiene un libro que habla sobre toda la óptica, pero lo más importante de él es, digamos, la forma de explicación de toda la parte ondulatoria y sobre todo de la luz. Entonces, él habla sobre la parte corpuscular. Entonces, él dice que la luz está compuesta por corpúsculos, o sea, pequeños cuerpos que se desplazan desde las fuentes luminosas. Entonces, que van de un lado a otro y que viajan en línea recta. Entonces, ese es el principal fundamento de Newton frente a toda la parte de los fenómenos ondulatorios. Entonces, ahí como vemos en la imagen, entonces ahí está observando que la luz es la combinación de varios colores, porque él puede hacer eso a partir de un prisma. Entonces pasa la luz a través de un prisma y refleja pues todos los colores de lo que él denominó espectro electromagnético. Entonces desde ahí es donde se empieza a trabajar lo que es la luz, los colores y el espectro electromagnético. Entonces, esa teoría corpuscular, pues como te decía, entonces habla sobre que la luz está compuesta por pequeños corpúsculos que ahora, digamos, después de Einstein, o Einstein es el que reafirma esa teoría donde dice que la luz está compuesta por fotones. Entonces, digamos, ahí la situación vuelve y se retoma porque pues más adelante vemos que como que esa idea de teoría corpuscular se, se va de lado con las teorías de Huygens sobre la teoría ondulatoria de la luz. Entonces, la teoría corpuscular solo nos permite hablar y explicar de cierto modo la refracción y la reflexión de la luz. Aquí como vemos, esto es reflexión. Reflexión de la luz. Sí, eso es como una parte de un espejo, profe. Sí, eso. Entonces, cuando uno habla de reflexión en física, estamos hablando del reflejo. ¿Sí? Del reflejo, o sea, que la luz o una onda choca sobre una superficie y esta, en vez de atravesarla, ¿sí? En vez de seguir derecho, entonces lo que hace es rebotar. Entonces, si la superficie es suficientemente sólida y tiene, digamos, ciertas características, entonces, en vez de dejarla pasar, entonces la refleja. Y ese es el fenómeno de reflexión. Aquí tenemos el fenómeno de la refracción. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, ya sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad prácticamente del vacío. ¿Sí? Entonces, la luz, entonces allá afuera, en el espacio, fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera, entonces es capaz de viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Aquí adentro, cuando ya, digamos, la luz ingresa a la Tierra, pues todos los factores atmosféricos, de aire, eh, nosotros que tenemos las ventanas, los vidrios, las gafas, todo ese tipo de cosas, entonces hace que esa velocidad descienda, ¿sí? Entonces hay velocidades diferentes. Entonces Va uno puede, disminuyendo. ajá, entonces uno puede decir que aquí fuera del vaso está en el aire, ¿cierto? Entonces viaja en el aire, tiene una velocidad, digamos, cercana a 300.000 kilómetros por segundo, pero aquí en el agua, entonces en el agua es menor. Entonces por eso la diferencia de cómo se ve el lápiz en el agua y cómo se ve fuera del agua. El agua. Eso, entonces eso es lo que se denomina el fenómeno de refracción. Entonces, ojo porque aquí son los cambios de velocidades. O sea que la reflexión son 3.000 kilómetros, 300.000 kilómetros por segundo. En la reflexión, pues aquí no importa, digamos, la velocidad a la cual viaja la luz. Simplemente es que ella va a chocar contra un objeto y si el objeto es suficientemente liso, sí, como un espejo, entonces lo que va a hacer es reflejar la onda. Lo mismo sucede, digamos, con las paredes. Entonces las paredes
son lo suficientemente sólidas y permite que el sonido pues se refleje, o sea, rebote entre las paredes. Si no fuera lo suficientemente sólida, pues la onda lo que va a hacer es atravesarla, o sea, seguir derecho. Eso Sí, sí, claro. aquí no importa la velocidad de la luz. Lo que importa es la superficie que estamos mirando. O sea, aquí lo que importa es la superficie. En cambio, en el fenómeno de la refracción, aquí en el vasito, aquí sí importan los cambios de velocidad que pueda tener la luz. Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiéramos dentro de este vasito no tener aquí agua, sino por ejemplo aceite, que ya es un líquido más denso, entonces veríamos otro tipo de comportamiento. O sea, veríamos que el lápiz no se rompe una vez, sino se rompería como 2 veces. Entonces, Sí, ya sería más. porque la luz viajaría con otra velocidad en el aceite. Entonces, lo que nosotros vemos, pues es un fenómeno óptico, más que, más que un fenómeno físico. ¿Sí? Entonces, o sea, en realidad el lápiz no se rompió. Entonces, ¿qué pasa con esto? En una piscina, pues nosotros también vemos los objetos en otro sitio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que, si, por ejemplo, si te paras en la orilla de la piscina y estás buscando un objeto, entonces el objeto no está ahí, o sea, no, el objeto no es como donde uno lo percibe. A eso se le debe el índice de refracción. El índice de refracción. Listo, que la luz es el que tiene menor índice de refracción. Entonces, obviamente hay objetos con índices de refracción más altos, como el aceite, como la glicerina, como los vidrios, por ejemplo, tienen índices de refracción. El vidrio tiene una ventaja y tiene un índice de refracción muy pequeño, entonces prácticamente lo que nosotros estamos viendo es prácticamente real, ¿sí? O sea, la imagen prácticamente es real, pero la atmósfera tiene un índice de refracción bastante alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los rayos de luz ingresan a la atmósfera, en principio pues disminuyen su velocidad y segundo, pues coge este índice de refracción que los hace cambiar de dirección y por eso vemos el cielo azul o el cielo rojo o el cielo amarillo, ¿sí? Dependiendo de la hora. Solo cambia de colores. Sí, dependiendo de la hora donde se encuentra, digamos la hora y la Profe, inclinación de y la el, Tierra. y el arco iris no se basa también en eso, ¿no? Sí, señor. Entonces, ahí es donde prácticamente el arco iris es donde funcionan los dos, tanto la reflexión como la refracción. Pero ahorita vemos la difracción, que es prácticamente el fenómeno del arco iris. Entonces, la reflexión, entonces prácticamente por el simple mero hecho de la reflexión es como podemos nosotros observar el mundo. Entonces, todos los objetos de la naturaleza, todos los que están a nuestro alrededor, absorben toda la luz. O sea, esta es la luz blanca. La luz blanca contiene todos los colores. ¿Listo? Todos los colores. La luz blanca contiene todos los colores. Cuando golpea un Sí. objeto, entonces el objeto absorbe cierta cantidad de colores o ciertas longitudes de onda y refleja otras. Entonces, por ejemplo, si el saco es rojo, entonces va a reflejar, entonces la luz roja. Si el objeto es amarillo, entonces va a reflejar amarillo. Si el objeto es verde, entonces, por ejemplo, eh, un, sí, un aguacate, por ejemplo. Entonces uno ve que es verde. Entonces él absorbe todas las longitudes de onda, pero solo refleja la luz verde y por eso vemos verde. Entonces por eso toda la naturaleza, los árboles, sí, o sea, el pasto, todo, ellos absorben toda la luz, pero lo único que devuelven es la luz verde, o sea, la partecita de la luz verde. Sí. Entonces, esto es lo que percibe nuestro ojo. La única longitud de onda que reflejan los objetos es es la que perciben nuestros ojos. Entonces, gracias al fenómeno de la reflexión es que podemos observar los colores de todo, o bueno, digamos todos los objetos de la naturaleza o podemos ver. Bueno, entonces, ¿cómo se ve o cómo se estudia la reflexión? Entonces siempre vamos a tener un rayo de luz. Fíjate que aquí el rayo de luz se toma como una flecha recta. Entonces seguimos teniendo la idea de Newton, donde la luz viaja en línea recta. Entonces, la luz sale desde su manantial luminoso, llámese bombillo, llámese estrella, ¿sí? Una vela, y
la luz viaja en línea recta, se encuentra con un espejo, como te decía, que es una superficie plana, sólida, bueno, en este caso es un espejo plano, y se refleja, ¿sí? Entonces, fíjate que este ángulo de entrada o el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Listo? Reflexión. Ojo, pero entonces no es el ángulo acá abajo, entre el espejo y el rayo, sino eh, en esta línea que es la que llamamos línea de plano, o bueno, línea de equilibrio o línea de plano, que es frente a la situación. ¿Listo? Que estamos viendo ahí de la reflexión. Entonces, cuando es exactamente una reflexión, o sea, una reflexión, digamos, muy pura, o bueno, una reflexión perfecta, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. Y eso es lo que nosotros denominamos como ley de Snell. La ley de Snell. Bien. Entonces veamos acá. Entonces hay dos tipos de reflexión. Entonces la regular o especular, que aquí tenemos un espejo plano, ¿sí? Entonces donde hay superficies planas. Entonces ya no podemos tomar solo la luz, sino digamos cualquier onda. Puede ser una onda de radio, puede ser una onda sonora, puede ser una onda ultravioleta, ¿sí? Radiación. Entonces si esta onda incide sobre una superficie plana, pulida, entonces pues va a tener una reflexión especular. O sea, la reflexión se va a dar, digamos, siguiendo la ley de Snell. Por otro lado, entonces, si la superficie no es plana, sino es rugosa, ¿sí? Entonces, aquí como vemos en el segundo ejemplo, pues entonces no va a seguir la ley de Snell, porque pues los ángulos de incidencia no van a ser iguales a los ángulos reflejados. Entonces, en este Que caso, va a cambiar la orientación. ajá, entonces es igual, es diferente al ángulo reflejado. Entonces, ahí es cuando uno ve, por ejemplo, esos espejos raros, estos espejos curvos que se ven, donde uno se ve más gordo, donde uno se ve más flaco, ¿sí? Más alto, más chaparro. Entonces, Sí. eso utiliza la reflexión difusa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa también? Entonces, por ejemplo, pues digamos el ejemplo más casual o el ejemplo que más se usa para esto es que en la calle hay huecos, ¿no? Entonces, en la calle, Sí. en la avenida hay huecos y llueve, ¿sí? Cuando llueve, pasa de ser una reflexión difusa a una reflexión especular. Entonces, uno no ve los huecos, ¿sí? Entonces, uno no va a ver los huecos porque se llenan de agua y se vuelven eh, la luz se refleja en ángulos siguiendo la ley de Snell. Entonces uno no va a ver los huecos. Entonces, por eso le toca a uno andar más despacio. Bien, entonces aquí vamos con la refracción. Refracción con Entonces, lo que te decía. Entonces, si tú ves un objeto dentro del agua, ¿sí? Entonces hay una imagen aparente. Esta es la imagen aparente. No, la imagen real. Y esta es la imagen real, eso. Entonces, ¿por qué hay una distinción o por qué hay un cambio? ¿Por qué hay una situación? Entonces, esto es por el índice de refracción. Ese por el posicionamiento de la luz. El celular de Sofía. El índice de refracción. Entonces, como te nombraba ahorita en el ejemplo del agua, entonces eso depende de la velocidad de la luz. De la velocidad de la luz en diferentes medios. Entonces, aquí en el aire, ella viaja a una velocidad y aquí en el agua, pues entonces viaja a otra velocidad. Entonces, como ella viaja a otra velocidad, entonces nosotros percibimos, ¿sí?, que la imagen se ve en un punto diferente al acostumbrado. Entonces, lo mismo sucede con la atmósfera. Cuando nosotros volteamos a ver, o cuando vemos el sol, o cuando vemos la luna, pues en realidad ellos no están ahí, están corridos, están siempre corridos un poco. Entonces, esa es la imagen aparente, ¿sí?, de la imagen real, porque la atmósfera hace esto mismo, esa misma situación. Entonces la atmósfera es bastante densa, ¿sí?, en algunos lugares que en otros, entonces hay que una corrección que hay que hacer siempre. Aunque pues bueno, las correcciones no son tan significativas, por así decir. O bueno, pues digamos para objetos tan grandes como la luna, el sol, los planetas.
Pues digamos aquí ya más cercanos a un entorno más cercano, pues ahí. Bien, entonces, fíjate aquí la situación. Entonces va el rayo incidente, ¿sí? Acuérdate que esto es agua, Sí, perdón, profe. aire, y este es agua. Entonces, el rayo viene, digamos, con su velocidad y con su dirección normalito desde donde nació el rayo. Si se encuentra con el agua, pues va a sufrir una deformación. Fíjate que este ángulo de incidencia es diferente a este ángulo de refracción. ¿Sí? Ya si en algunos casos que uno, digamos, se puede ver en el agua, pues entonces aquí en algunos casos algo de la luz se refleja. Algo de la luz se refleja. Entonces, ese ángulo de incidencia y ese ángulo de refracción, pues también se mide, pues teniendo en cuenta pues, la trigonometría y por eso aparece esta ley. Esto sigue siendo la ley de Snell. Y pues este N1 sobre N2, pues va a ser el índice de refracción. ¿Listo? Que si ya revisas en los libros o en internet, si ya revisas en los libros o en internet, hay una tabla de índices de refracción para muchos elementos de la naturaleza. Entonces, del agua, de la glicerina, del vidrio, del cristal, del diamante, bueno, y de prácticamente de muchos de los objetos o de los materiales que usamos, pues cotidianos. Ah, bueno, ahí ya uno puede indagarse allí. Sí, claro, pero entonces, ¿de dónde sale? Pues de la diferencia y de la ley de Snell. Ah, bueno, entonces aquí, mira, aquí la aplicamos. Entonces, en la imagen del material A, mira, este es aquí, A, es agua. Entonces aquí tenemos agua. Y el B es un vidrio con índice de refracción de 1.52, míralo. Entonces esto es un vidrio. Entonces hay agua dentro de un recipiente de vidrio, un vaso, supongamos. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, fíjate que, acuérdate que no lo medimos acá abajo ese ángulo, sino lo medimos con respecto a la normal. Mírala, aquí está. ¿Sí? Bajando, Exactamente. como Entonces digamos que en Y. es eso en Y. Entonces esto sería 30 grados. ¿Listo? Y este es el ángulo con respecto a la normal. Determine las direcciones de los ángulos reflejados y refractados. Entonces ya sabemos que por ley de Snell sabemos que el índice, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo refractado en la reflexión, ¿no? Entonces este ángulo reflejado va a ser exactamente el mismo. O sea, este también va a medir 60 grados. Pero en la refracción, o sea, en este pedacito de acá abajo, entonces ahí sí debemos tener en cuenta tanto el índice de refracción del agua, ¿sí? O sea, el N1, o bueno, el N1, y el índice de refracción de ese cristal o de ese vidrio, que es N2. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los ángulos, miren, aquí tenemos. Entonces, para hallar el ángulo del rayo refractado, entonces despejamos la ecuación. ¿Sí? Es algo muy sencillito. Por eso casi uno no se queda, pues digamos, en estos temas porque son prácticamente conceptuales. Listo. Entonces ahí está. Ese sería el ángulo refractado. ¿Sí? Entonces el ángulo refractado, fíjate que efectivamente cambia. Este es el ángulo, pero refractado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Simplemente hay que revisar ahí la situación desde el punto de vista newtoniano. Y pues obviamente aplicando la ley de Snell. Pero estos temas, pues como te digo, son muy sencillos, Sencillo. ¿no? Sí, o sea, es más que todo conceptual frente a la situación
Entonces, ahí sí llegamos a la teoría ondulatoria de la luz. Entonces, más adelante en Newton aparece Christian Huygens. Él propone, ¿sí? O él dice que la luz se propaga como una onda longitudinal. Entonces, en principio, ¿sí? Entonces, que la luz no se propaga de una forma transversal, o sea, de esta manera, ¿sí? Como normalmente la conocemos, sino de manera transversal. O sea, ella viajaría como de esta manera más o menos. Como en anillos. Sí. Entonces, más o menos así. Y se propaga hacia adelante. Listo. Entonces él le da un comportamiento ondulatorio a la luz. ¿Sí? Entonces dice, si la luz viaja como una onda longitudinal, ¿sí? Entonces debe haber un medio por donde ella se propague. Entonces ahí aparece la idea del éter. Entonces el éter es un medio elástico, impalpable, que ocupa todo el espacio, ¿sí? Y que permite que la luz se propague desde el Sol a la Tierra. Entonces él dice que todo el universo está ocupado por ese éter, para que la luz pueda viajar por ese éter. Entonces, solo para darle fundamento a sus teorías, entonces él crea esa palabra de éter. Y lo otro es que él dice que la luz se propaga siguiendo una cosa que se llama frentes de onda. Entonces, ¿qué es un frente de onda? Simplemente eso es lo que estábamos diciendo de que la luz se propagaba en una especie de anillos. Entonces, hay frentes de onda circulares, ¿sí? Y hay frentes de onda planos. Entonces, planos como la de radio, por ejemplo, y circulares como la del sonido. Sí. Entonces, las ondas se propagan, digamos, siguiendo ciertas características. ¿Qué hace esto? Entonces, él propone dos fenómenos más, que es la difracción y la interferencia, que son fenómenos única y exclusivamente para las ondas, ¿sí? Pero él también, dentro de su teoría, logra explicar la reflexión y la refracción. Entonces, ocupa o permite explicar también los fenómenos que estaba explicando por digamos, la teoría corpuscular. Entonces, como la teoría ondulatoria eh, permitía explicar todos los cuatro fenómenos ondulatorios principales, entonces la teoría corpuscular se dejó de lado. Pues desde entonces, ¿no? Ahora ya estudiamos la óptica desde el punto de vista corpuscular o desde el punto de vista ondulatorio. Entonces se abrieron dos ramas de la óptica. Entonces la óptica geométrica, que es la que estudia toda la parte newtoniana, y la óptica física, que es la parte netamente ondulatoria. Entonces, ¿qué pasa con la difracción? Entonces, la difracción pues es el fenómeno en el cual las ondas pues, pueden rodear obstáculos, pasar obstáculos de un lado a otro. Entonces, como vemos ahí, vemos un frente de onda plano, ¿cierto? Esto es un frente de onda plano. Y se vuelve un frente de plano circular. Circular. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué sucede eso? Entonces, porque la onda está pasando por un obstáculo. Entonces, lo que hace la onda es tratar de pasar por cualquier obstáculo. Y pues eso se ve, eso se evidencia, porque las ondas de radio y de televisión pues simplemente salen de la antena repetidora y pues viajan a nuestras casas esquivando todos los edificios y las casas y las personas y demás. Entonces, por ejemplo, las ondas del celular pues obviamente pues viajan, nos rodean y demás. La Wi-Fi, todo ese tipo de ondas que son no ionizantes pues nos rodean. Entonces, eso es lo que permite. Entonces, a veces, o de pronto, no sé si has escuchado, que las redes Wi-Fi pues molestan mucho cuando hay muchas paredes o muchas puertas. Sí, mucha Porque interferencia. si ella no puede rodear, entonces por lo que si hay muchos obstáculos, pues la onda gasta mucha energía tratando de rodear esos obstáculos y pues cuando ya llega al punto, pues ya llega cansada. Llega sin poca intensidad. Entonces, aquí tenemos frentes de onda. Entonces, fíjate que de un solo frente de onda, dependiendo, digamos, los obstáculos que se tienen enfrente, entonces se producen otro tipo de fenómenos. Aquí en este tercero, esto es lo que se llama interferencia.
De la interferencia es donde tenemos dos o más ondas en un mismo sitio. Entonces, cuando dos personas hablan, entonces se produce un fenómeno de interferencia. O en los conciertos, por ejemplo. Entonces se tiene dos baffles, ¿sí? Se tiene pues, una sola salida, aquí se vuelve un baffle y aquí se vuelve otro baffle. Entonces se produce un fenómeno de interferencia y entonces hay puntos donde la interferencia es más alta y otros donde la interferencia es más baja. Pero lo que permite la interferencia pues es que las dos ondas se sumen y pues puedan llegar a, pues, a otros sitios. Entonces, por ejemplo, aquí puede haber una persona escuchando. ¿Sí? Pues obviamente va a ser, bueno, va a escuchar casi con la misma intensidad que la persona que está acá, que está inmersa en el concierto. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bien. Entonces aquí vemos la interferencia. Entonces la interferencia, entonces como vemos, pues son dos ondas. Entonces aquí tenemos un frente de onda, aquí tenemos otro frente de onda, son circulares, esas en el agua. Y fíjate cómo una se superpone sobre la otra. Entonces hay puntos donde se eliminan y hay puntos donde se suman. Entonces esta es una interferencia constructiva, o sea, se suman. Y hay constructiva y aquí pues hay destructiva. O sea, se resta. Entonces, hay algunos puntos, entonces volvemos al ejemplo del concierto, ¿sí? Entonces hay puntos en donde si la interferencia es destructiva, pues esta persona no va a escuchar nada, por más Sí. sonido que haya, ¿sí? Entonces, si está en un punto donde la interferencia es destructiva, no va a haber nada. Pero si se para en un punto donde la interferencia es constructiva, sí va a escuchar algo. Entonces, hay puntos donde se escucha más y hay puntos donde no se escucha nada o se escucha menos. Es por eso. Entonces, la constructiva y la destructiva. Bien, entonces, ¿qué pasaba con Huygens? Entonces, él, con su teoría de las ondas, entonces podía explicar todo este tipo de fenómenos que hasta ahora, en ese entonces, estaban evidenciando. Pero también podía explicar los fenómenos de reflexión y refracción. Entonces, como ya habían pasado como 100, 200 años después de Newton, entonces pues obviamente las ideas de Newton fueron olvidadas, pero después fueron retomadas un siglo después. Bien, aquí tenemos interferencia, entonces los patrones de interferencia. Entonces, los patrones de interferencia nos permiten evidenciar de que efectivamente hay cosas o que hay ondas, ¿sí? O sea, eso es lo que nos permite ver. Digamos, los faroles de los carros. Entonces las dos farolas de los carros producen un patrón de interferencia donde pues nos permite ver más adelante. Entonces, esto que nosotros vemos acá, esta franja negra, esto es lo que se llama un patrón de interferencia. Patrón de interferencia. Ese es como la luz. Eso. Entonces, acá tenemos una farola, ¿cierto? Una farola del carro, aquí tenemos la otra farola. Ellas pues emiten su luz normal, pues la luz como se comporta como una onda, pues hace interferencia entre ellas y nos permite pues ver lugares más adelante. Entonces, obviamente nos permite ver mejor bien adelante, donde el patrón de interferencia pues es más fuerte. Entonces, las farolas de los carros trabajan, digamos, siguiendo patrones de interferencia. ¿Qué pasa con este experimento? Este es el experimento de la doble rendija de Thomas Young. Entonces, este experimento se hizo en 1801, donde puso pues dos frentes de onda a trabajar y revisó el patrón de interferencia. Este experimento también se hizo con electrones. Entonces, cuando se hizo con electrones, se dieron cuenta de que los electrones, a pesar de ser partículas, pues también mostraban un patrón de interferencia. Y los patrones de interferencia solo se muestran cuando son ondas. Son ondas solamente. Sí, solo con ondas. Entonces, apenas cuando hicieron el experimento de Young de la doble rendija con electrones, se dieron cuenta de que los electrones, pues aparte de que son partículas,
también son ondas. Y cuando lo hicieron con la luz sucedió lo mismo. Entonces ahí es donde aparece el cuestionamiento de Einstein, donde dice que la luz está compuesta por fotones, que la luz está compuesta por fotones, y si la queremos estudiar como una partícula, ella se deja estudiar como partícula, y si se quiere estudiar como una onda, ella también lo hace. Entonces, por eso aparecen las dos ramas de la óptica, que es la óptica geométrica, que habla toda la parte de partículas, y la óptica física, que es la parte de las ondas. Más o menos en 1926 aparece la idea de dualidad onda-partícula, que es donde la materia pues tiene comportamiento tanto ondulatorio como de partículas. Entonces pues ya es un concepto más de la mecánica cuántica, pero pues desde ahí se empieza como a trabajar toda la situación. Listo. Entonces, como ves, los 4 fenómenos ondulatorios principales son la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia. Esos son los 4 principales. Pues hay otros como por ejemplo la polarización. Entonces, por eso se utilizan gafas de sol para polarizar la luz, ¿sí? Que solo ingrese, digamos, la luz de cierto sentido para, pues, para proteger nuestros ojos y eliminar la parte ultravioleta de la luz. O, por ejemplo, en las salas de cine donde utilizan gafas polarizadas para poder observar ciertos tipos de luz. O estereoscópicas donde nos permite crear un patrón de interferencia o crear interferencia entre los dos lentes, pero los dos lentes a su vez se polarizan. Entonces, ahí se ve la parte de las gafas de cine. ¿Qué pasa? Esas 4 son Señor. las 4 anteriores que vimos son las 4 principales, Sí, señor. las más usadas. Todos los 4 fenómenos se pueden presentar al mismo tiempo. Solo un momento. Si por ejemplo, una onda o 2 ondas pueden viajar al mismo tiempo, entonces puede sufrir interferencia, pero pueden reflejarse, pueden refractarse, pueden difractarse. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de hablar desde el punto de vista ondulatorio, donde nos permite explicar todos los fenómenos en una sola onda. Y como te digo, pues la cosa es más conceptual que cualquier otra cosa. Aunque pues bueno, si uno pues revisa el libro, obviamente pues están todas las ecuaciones y todo lo demás para estudiar los fenómenos de interferencia. Pero pues ahorita es más que todo conceptual que cualquier otra cosa. Bueno. Listo. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esta parte de los fenómenos ondulatorios, pues entonces ahora sí podemos hablar de las ondas mecánicas. Entonces, la ventaja de los fenómenos ondulatorios es que se aplica para cualquier tipo de onda. Entonces, para las ondas electromagnéticas o para las ondas mecánicas. La onda mecánica pues, más característica pues, es el sonido. Entonces, esa como tal es la onda mecánica. Sí, entonces las ondas mecánicas recordemos que son las que necesitan un canal. Un medio para propagarse. Entonces el sonido se propaga a través del aire. Entonces si no hay aire, no hay sonido. Entonces la única forma de comunicarnos con la Estación Espacial Internacional es con ondas electromagnéticas, o sea, con ondas de radio. Entonces en principio el sonido es una onda mecánica longitudinal que viaja por el espacio usando el aire como medio de propagación. Entonces el sonido pues tiene un frente de onda circular prácticamente. Listo, entonces el sonido se estudia desde el punto de vista del espectro de frecuencia auditivo de un ser humano. Entonces, la escala que normalmente se utiliza para estudiar el sonido es la escala acústica de nosotros, o sea, los decibeles, lo que nosotros conocemos como decibeles. Listo, entonces aquí tenemos el rango audible. Entonces, toda la parte del sonido o toda la parte de acústica se trabaja desde el punto de vista del rango audible del ser humano.
Entonces nosotros solo podemos escuchar desde los 20 hasta los 20.000 Hz. No podemos ni menos ni más. Ya se escucha más, de pronto ya le rompe algún tímpano o cosas así, Sí, como sí, o sea, distorsión, nosotros no eso, podemos cuando ni hay menos ni más. Pero pues alcanzamos a escuchar muchas cosas. sí, O pues claro, sí, pues obviamente pues hay animales donde escuchan otro tipo de ondas. Pero entonces, ¿cómo vemos la escala auditiva? Es desde los 20 Hz hasta los 20.000, donde por debajo de este intervalo se le denomina infrasónica y por encima del límite la región ultrasónica. Entonces el infrasonido, entonces, son las bajas frecuencias o infrasónicas. Entonces esa solo la pueden percibir, por ejemplo, los elefantes o los topos. o sea, el sonido más minucioso, Sí, más eso. pequeñito. Entonces, por eso vemos que algunas veces los animales, entonces cuando van, los pájaros, sobre todo cuando va a llover, pues son los primeros en avisar. Entonces, porque ellos alcanzan a escuchar los sonidos infrasónicos que producen las nubes y las tormentas, entonces ellos alcanzan a dispersarse. Entonces, muchas estaciones meteorológicas tienen detectores infrasónicos para detectar pues, el comportamiento. Y aquí está el ultrasonido. Después de los 2000 aparece la región ultrasónica. Entonces, ahí ya van animales como el murciélago, ¿sí? el delfín, ¿sí? Y eso se ha aplicado pues a la ciencia. Entonces ahí vemos al submarino que está aplicando pues un sonido ultrasónico pues, para revisar en el sonar. Igualmente el sonido pues ha sido aplicado. Entonces, por ejemplo, las ecografías son una parte del sonido aplicado. Entonces, es una onda de sonido. Con una onda sonora es que nos revisan a partir de una ecografía. Listo. Entonces, pues el sonido pues es muy característico. Entonces, nosotros particularmente usamos la velocidad de 340 metros por segundo para el sonido. Después de ese 340, pues ya lo que se conoce como un Mach, ¿no? Entonces, debo viajar a 3 Mach, o sea, más o menos a 900 metros por segundo. Entonces, la velocidad del sonido, la velocidad del sonido depende mucho de la temperatura del aire o de las condiciones atmosféricas que se presenten en ese momento. Pues no es que difiera mucho, pero sí a veces se comporta, digamos, de esa manera. Entonces, ¿cuál es la ventaja del aire? Que como el aire necesita un medio de propagación, entonces ella puede viajar por cualquier medio que se tenga. Entonces, ya lo miramos aquí. Entonces, ella puede viajar por el aire, ¿sí? Teniendo en cuenta de que el aire, las partículas de aire son bastante sueltas, ¿sí? Puede viajar por los líquidos, donde las partículas son algo más, Organizado. sí, cercanas, y por los sólidos, que las partículas están prácticamente pegadas, ¿sí? Entonces, pues como la onda del sonido, pues necesita, digamos, un medio elástico, entonces el aire no es tan elástico, ¿sí? O sea, ella le permite viajar por el aire, pero no es tan elástico. Los líquidos, pues ya se tienden a volverse un poco más elásticos porque las partículas están más pegadas, pero en los sólidos prácticamente es un resorte para ella. Entonces, la velocidad del sonido en los estados gaseosos son más bajas que en los estados sólidos. Entonces, aquí en un estado sólido, por ejemplo, una barra de hierro, ella puede viajar hasta 1600 metros por segundo. Ella puede viajar muy rápido por los sólidos que por el aire. Pero pues digamos que para lo que uno necesita o digamos para lo que evolucionamos, entonces el aire pues es preciso para nosotros. Entonces, como te decía, la velocidad del aire, la velocidad del sonido, perdón, depende de la temperatura del aire y de las condiciones atmosféricas que se encuentran ahí. Entonces, si estamos en el aire caliente, entonces la temperatura tiende a subir, como vemos aquí
en esta imagen, y si está en aire frío, pues entonces tiende a disminuir. Pero pues por particular, nosotros siempre mantenemos una temperatura estable entre por ejemplo en Bogotá más o menos tenemos los 12, 15 grados, entonces siempre va a permanecer a una misma velocidad. Entonces, por lo general, se maneja los 340 metros. O sea, profe, que si llegase a, digamos que en países donde, por ejemplo, en el Polo Norte, que las temperaturas son más bajas, ahí ya el sonido es más bajito. Sí, entonces allá tienen que estar más cerquita, ¿sí? Las personas deben estar más cerca para poderse escuchar. Eso sí. O sea, que en el clima caliente es mejor, las velocidades son más extensas. Sí, la velocidad pues es mejor y pues una persona puede estar un poco más lejos de la otra. Sí. Entonces, a eso es que se refiere, digamos, a esa situación. Entonces, como te decía, particularmente siempre usamos los 15 grados, por eso usamos los 340 metros por segundo. Entonces, esa es la temperatura, perdón, esa es la temperatura ambiente normal que nosotros mantenemos, por ejemplo, acá en Bogotá, o pues en muchos países, en muchos lugares, y entonces particularmente el, se trabajan los 340 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad. 0,60 por la temperatura. Sí, recuerda aquí la temperatura, aquí 15 grados, multiplicamos, sumamos, eso nos da 340. ¿Y el 0,60 dónde sale, profe? Pues esa es una pendiente ahí, ya lo dije, ya digamos la situación ahí, esta es la pendiente a la cual sube o Fija. baja, ¿no? Esta es Sí. la pendiente. Sí, dependiendo de la temperatura va a subir o va a bajar. Sí, entonces es la pendiente de la recta. Pero como la hicieron, pues particularmente para trazar o para hallar una pendiente, entonces lo primero que se hace es tomar una temperatura, digamos, perdón, una velocidad a cierta temperatura y luego una velocidad a otra temperatura. Luego se traza la recta y se halla la pendiente. Entonces aquí el delta X del delta Y. Es igual a la pendiente de esa recta. Entonces, pues lo que pasa es que calibrar esto, pues fue muy difícil, mejor dicho. Sí, hay una historia que dice que Newton cogió un corredor allá del college, cogió un corredor que ya sabía cuánto medía, si no estoy mal creo que medía 100 metros, y la ventaja de este es que producía eco. Entonces él se paraba a este lado y gritaba. Entonces llegaba la onda y pues estrellaba, se devolvía, ¿no? Se reflejaba. Y cuando la volvía a escuchar, entonces él tenía un péndulo en la mano. Entonces, dependiendo de si el péndulo llegaba más rápido que que la onda El sonora, sonido. entonces lo alargaba un poquito. Y si, bueno, ahí entre el largo del péndulo y la velocidad del sonido, entonces él dedujo ahí la velocidad del sonido. Prácticamente lo que él dedujo fue estos 340 metros por segundo. O sea, ¿quién propone la velocidad de la luz? Newton, a partir de ese experimento. Pues vaya uno a saber si fue así o no fue así. O cuánto se demoraría, ¿no? Sí, claro. Pero si él encuentra una relación entre, digamos, esta longitud, la velocidad del sonido, ¿sí? Teniendo en cuenta de que se devolvía, iba y venía, y él tenía ahí su péndulo y lo ponía a oscilar. Entonces, teniendo en cuenta la frecuencia y todo lo demás, entonces él dedujo que la velocidad del sonido era 340. Ya después fue que con experimentos fue que encontraron que eso variaba según la temperatura. Pero pues ya son constantes que uno usa, así Y ya como quedó la como luz. esa base fundamental ahí. Sí, así como la luz. Entonces la luz ya se sabe que son 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Entonces, ojo,
para todos nuestros ejercicios que vamos a tratar del sonido, vamos a trabajar los 340 metros por segundo. Ya dejamos eso fijo. Sí, a menos que el ejercicio diga lo contrario. Y calcule la temperatura donde se va a hacer el experimento o algo así. Sí, 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 eso. Pero particularmente vamos a usar 340 metros por segundo. Entonces, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a 1/4 de kilómetro de distancia y la temperatura es de 15 grados? Bueno, entonces hay que tener en cuenta o hay que resaltar una característica que hablamos al principio del curso, y es que las ondas viajan a velocidad constante. O sea que quizás la 340 llega a 340. Eso, entonces esa es una ventaja. Entonces, como viajan a velocidad constante, entonces podemos usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y decir que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? A partir de esta. Entonces aquí ya podemos deducir que la Sería distancia, 250. si la distancia es igual a la velocidad por tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre la La velocidad. velocidad. Entonces, esa es una ventajota que tenemos, pues si no, todo esto sería chocoloco. Entonces ahí la tenemos, distancia sobre tiempo. Entonces despejamos el tiempo, que sería distancia sobre velocidad. Entonces, como la distancia es 1/4 de kilómetro, entonces son 250 metros, dividido entre la velocidad, que es la del 15 grados, que ya dedujimos que era 340, y se demoraría menos de un segundo, 0,73 segundos. o sea, menos de un segundo en llegar. Profe, un segundo contiene 99 milisegundos, ¿no? ¿O no? Hondo tiene 999 Porque milésimas. cuando uno, digamos que cronometriza, a veces queda un segundo y yo apenas alcanzo a ver que llega como hasta 99, parece que Pero es. centésimas. Centésima, ah, ok. Ojo, porque son centésimas de 100 y la otra es milésimas de 1000. Bien. ¿Listo? Entonces, por eso en la Fórmula 1 revisan son las milésimas. Bueno, sí, pues como ves, la situación pues no es tan complicada. Entonces, en Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 a 21 grados. Entonces, ¿cuál sería la velocidad del sonido a 21 grados centígrados y en cuánto aumenta la velocidad del sonido? Entonces, simplemente aplicamos la formulita. Aquí está la temperatura. Listo. Multiplicamos 343,6 metros por segundo, a 21 grados. a 21 grados. Listo. O sea, que digamos que en la costa que son como 38, 37 grados, ya una velocidad más. Como 345 por ahí, 348. Y entonces el cambio de velocidad. Entonces, esta es la velocidad a 21 grados y esta es la velocidad a 15 grados. Entonces hay un cambio de 12,6 metros por segundo. Si alcanza a subir ahí bastante la velocidad. Ya uno entiende por qué allá en la costa hablan como rápido. Sí, para que puedas tener rápido. Para compensar la velocidad del sonido. Sí, Sí, sí. Bueno, entonces el sonido es una onda longitudinal que se propaga en el espacio de manera isotrópica. Ojo porque vamos a tener en cuenta este nuevo concepto de isotropía. Y se caracteriza por su intensidad, el tono y el timbre. Esas son las tres características fundamentales del sonido: la intensidad, el tono y el timbre. Entonces casi que uno conoce qué significa cada una.
Bueno, entonces aquí hacemos, especificamos cada una. Entonces el tono, entonces está más ajustado, se relaciona más con la frecuencia. Entonces ya sabemos que el rango audible de una persona va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Sí? Entonces tenemos tonos graves, ¿sí? Los tonos bajos o graves, o los altos y agudos. Entonces ya dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia con la que nosotros escuchemos. Entonces, dependiendo de esa frecuencia, entonces por eso tenemos las guitarras que están afinadas a cierta frecuencia y los bajos que están afinados a otra frecuencia. O ya un contrabajo, por ejemplo. Ok. Ah, bueno, las escalas musicales. Entonces ahí están, sobre todo los objetos de viento. El timbre, entonces el timbre es la característica que nos permite definir qué es lo que estamos escuchando. Entonces, cada objeto, cada instrumento musical tiene un timbre diferente. Entonces, por eso nosotros podemos distinguir que está sonando una flauta, un violín, una guitarra, ¿sí? O qué persona nos está hablando. Porque cada persona tiene un timbre diferente de voz. Entonces, una cosa es el tono, que el tono depende de la frecuencia a la cual pues, está propagándose ese sonido. Y el otro es el timbre, ¿sí? Entonces, que ya es como el tipo, como el color de voz. Sí, una manera de identificar. Sí. De identificación. Entonces, pues como podemos ver en la imagen, pues hay diferentes tipos de timbre y a este timbre pues se propaga cierta onda sonora. Y la que más se estudia pues es la intensidad. Entonces, la intensidad es la cantidad de energía que nosotros le aplicamos a esa onda. Entonces, cuando nosotros subimos o bajamos el volumen, lo que estamos haciendo es aumentar o disminuir pues, la cantidad de energía de la onda o su amplitud, la amplitud de la onda. Entonces, entre más fuerte es, pues utiliza más energía. Entonces, si usted grita, digamos, por unos 10 minutos prolongados, usted queda muy cansado porque usted necesita utilizar bastante cantidad de energía, una gran cantidad de energía para producir esos sonidos pues tan fuertes. Sí, como los cantantes y eso es lo... Sí, claro, entonces ellos necesitan utilizar grandes cantidades de energía pues para producir las notas, digamos, más altas, más bajas, ¿sí? Entonces, eso es importante, digamos, en la adaptación musical o bueno, en las técnicas vocales. Bien. Bueno, entonces, revisión. Ahora sí empezaron las ecuaciones. Bueno, entonces, recordemos que una onda se puede propagar por el espacio. Una onda mecánica se propaga por el espacio en un medio elástico. Entonces, esta acá hace alusión a esa constante de elasticidad. Sí, es como la elasticidad. Elasticidad del espacio, bueno, del aire. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿y la frecuencia? Entonces recordemos que la frecuencia depende de quién. De esa constante de Elasticidad. elasticidad y de la masa, ¿sí? Teniendo en cuenta el sistema masa-resorte. Entonces, como vamos a suponer de que la onda está viajando por un medio elástico, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que usar esta ecuación.
Entonces, si nosotros despejamos, entonces vamos a despejar K, vamos a despejar K de esta ecuación. Entonces, para despejar K de esa ecuación, entonces, este 2pi que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces quedaría frecuencia por 2pi es igual a la raíz de K sobre M. Y luego le damos todo al cuadrado. Al elevar todo al cuadrado, entonces quedaría frecuencia al cuadrado por 4pi cuadrado. Y la raíz se cancela con este cuadrado. Entonces quedaría K sobre Sobre M. M. Y esta M que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces quedaría 4pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, por M igual a K. ¿Esto qué es lo que tenemos aquí? Entonces, reemplazando esa K en la ecuación de la energía, entonces reemplazando esa K en la ecuación de la energía, entonces este 2 se simplifica con este 4, por eso sale este 2 acá. Y lo que vemos, o lo que relacionamos, es que la energía netamente está asociada a la frecuencia de la onda y a la amplitud de la onda. Entonces, entre mayor sea la frecuencia, mayor será la energía que utiliza. Y si mayor es la amplitud, mayor será la energía que utiliza. Particularmente, ¿sí? Digamos en un concierto, ¿sí? Entonces la frecuencia es constante, entonces va a ser la misma. Y lo que va a variar es la amplitud. Entonces lo que usted está haciendo aquí es mover el botón del volumen. ¿Listo? Pero la frecuencia va a ser lo mismo. Entonces lo que va a variar o significativamente, entonces la energía está asociada a la amplitud de la onda. Entonces recordemos que una onda sonora se propaga en el medio, es decir, en las 3 dimensiones del espacio. Entonces ella se propaga, ¿cierto? A través del espacio. Entonces aquí ya va la cosa un poco más física. Entonces recordemos que esto tiene una superficie, entonces vamos a tomar un pedacito de ese espacio por donde ella se propaga. ¿Listo? Un pedacito. Y este pedacito de acá lo podemos medir como la velocidad por el tiempo. Si hacemos eso, pues podemos hallar que la masa de aire, ¿cierto? La masa de aire que se encuentra confinada en ese pedacito de espacio, pues es la densidad por el volumen, o la densidad del aire. Entonces, fíjense que a pesar de hacer este cambio, mira aquí, ¿sí? De revisar esa masa, sigue estando la frecuencia y la amplitud como Amplitud. protagonistas. Entonces, ahora sí. Entonces, espérame aquí. Entonces, la energía, entonces fíjate acá, la energía entonces, sería igual a todo este pedacito. Entonces, tenemos la velocidad de la onda, el tiempo que se demora cruzando este pedacito, ¿sí? Este pedacito de aire, la densidad del aire y la superficie. Pero, vuelvo y recalco que lo más importante son estos dos factores. Ya tenemos la energía. Entonces, la potencia mecánica es igual a la energía sobre tiempo. Entonces, la potencia de una onda sonora está dada por este factor, que es bien grandote, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como intensidad del sonido. Sí, ojo porque ahorita vamos a hablar de intensidad y nivel de intensidad. Es diferente. ¿Listo? Entonces, esto es este valor que está aquí encerrado, esto es lo que se conoce como intensidad del sonido. ¿Listo? La intensidad. Pero entonces, aquí es donde vamos a agregar ese concepto de isotropía.
Listo. Entonces, fíjate, si aquí está la fuente de sonido, ¿cierto? Si aquí está la fuente de sonido, el sonido se va a propagar siguiendo esferas. O sea, una esfera, dos esferas, tres esferas, cuatro esferas, más grande, ¿sí? A esto se le conoce como isotropía, ¿sí? Entonces, que es de manera isotrópica. Entonces, va a estar, siempre va a tener las mismas características del ambiente, ¿cierto? O sea, siempre vamos a decir que la densidad del aire aquí es igual que la densidad del aire acá y que es igual acá. ¿Sí? O sea, las condiciones atmosféricas y del aire van a ser iguales. Vamos a decir que puede ser que la frecuencia también sea igual, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un estéreo o un equipo, entonces la frecuencia va a ser la misma, pero lo que va a cambiar es la amplitud. ¿Sí? Fíjate que aquí la amplitud sí va a variar. Entonces, a esto es lo que se conoce como Isotropía. isotropía. Y la onda sonora se propaga de una manera esférica, entonces como si fueran esferas. Esferas y esferas, y una más grande que otra. Si eso es así, entonces el área, ¿sí? El área por la que se propaga, pues es el área de una esfera, y es 4pi r cuadrado. Entonces la intensidad, fíjate bien acá, la intensidad va a estar muy relacionada al radio de esa esfera. Mira, aquí está. Un radio, dos radios, tres radios. Y la potencia pues va a estar dada a la cantidad de energía que se le está, Radio. que se le está aplicando a esa onda. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Entonces, la potencia que es igual, la potencia es igual a la cantidad de energía que se le está aplicando sobre el tiempo. ¿Cierto? Que ya se acabó de deducir. Que esto es directamente proporcional a la frecuencia al cuadrado y a la amplitud al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la potencia de la onda depende de la cantidad de energía que le estemos aplicando. Pero la energía es directamente proporcional a la amplitud, ¿cierto? Al qué tamaño tiene esa onda. Pero la intensidad del sonido depende de qué tan lejos estés de la fuente sonora. Entonces, si estás más lejos de la fuente, pues obviamente la intensidad va a ser menor que si estar ahí pegado del bafle. ¿Sí me entiendes ahí? Sí, profe, sí. Listo, muy bien. Entonces, creo que aquí sigue un ejemplo. Listo. Entonces dice, para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad del sonido a 20 metros de los altavoces sea de 1 watt sobre metro cuadrado. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas las direcciones, ¿qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? Entonces, suponemos que la onda se propaga de manera isotrópica, entonces el área superficial está dada por 2500 metros cuadrados. entonces el área. Pero ojo, acuérdate que ¿por qué podemos hacer esto? Porque se distribuye de manera isotrópica. O sea, y Isotrópica. este es el área de una esfera. De una esfera. Entonces, la superficie o el área, es igual a 4πr cuadrado. Nos están diciendo que a 20 metros, entonces por eso reemplazamos ese R por 20. Y nos da que el recinto, ¿sí?, debe tener un área de 2500 metros cuadrados. Entonces ahora, la potencia, ¿sí?, la potencia a la cual vamos a trabajar o a la potencia a la cual necesitamos esos baffles. Entonces, recuerda que la intensidad es igual a la potencia sobre el área. ¿Listo? Potencia sobre 4pi r cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos, ¿no? Sí. Entonces, por eso da que la potencia es igual a la intensidad por la superficie. Entonces, nos da de 2500 watts. Recuerda que la unidad de potencia son los watts de potencia. Entonces, por eso usted compra
sus baffles de 2500 watts. Eso también serviría para uno comprar, digamos que cuando uno va a comprar un equipo de sonido. Claro, entre mayor watts tenga, pues mejor, porque la potencia va a ser suficiente. Obviamente que cuando usted compra por ejemplo, un baffle de 5000 watts, supongamos, estamos hablando aquí del doble, ¿sí ven? Estamos aumentando aquí el doble de watts. Y nosotros, o sea, ahorita nuestra escala auditiva es de un solo watt. Entonces el área tiene que duplicarse. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, si nosotros queremos duplicar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el área? Hay que duplicarla también. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si usted llega ahí en un salón de 2500 metros cuadrados, mete un baffle de 5000 watts, pues lo que va a hacer es dañar los oídos a todos. Sí. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces, claro, ahí es donde uno empieza a empezar a revisar este tipo de cositas. Pero ojo, a esto se le llama intensidad, porque ahorita vamos a ver el nivel de intensidad, que es otra cosa. Entonces, el nivel de intensidad son los decibeles que nosotros podemos escuchar. Entonces recordemos que nuestra escala auditiva va de los 20 Hz a los 20.000. Entonces fíjate ahí la situación. Entonces en esta tablita pues podemos identificar rápidamente cómo es nuestro rango audible, ¿sí? Auditivo. ¿Sí? Entonces si tenemos los 20 Hz, que es la frecuencia más pequeña que podemos percibir, la intensidad, mírala, es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. O sea, mira, es muy pequeñita la cantidad de potencia que podemos nosotros percibir. Es un secreto. Ajá. Y esto representa 0 0 decibeles. decibeles. Si ya vamos a la mitad de los 10.000, entonces pues aquí ya va a la menos 6, ya son los 60 decibeles. Si hablamos de los 2000, entonces ya sería 1 watt, ¿sí ves? 1 watt sobre metro cuadrado. O sea, nosotros no podemos aguantar Ahí no es más 20.000, profe. watts. O sea, nuestro oído no puede percibir más de 1 watt sobre metro cuadrado. Ese es el equivalente a 120 decibeles. Si ya sube la frecuencia, pues ya mayor a 2000, entonces suben los watts, entonces ya sería 140.000. Aquí ya empieza el umbral de dolor. Umbral de dolor. De dolor. Sí. Pues ahí es donde ya, pues obviamente su cuerpo expresa algo donde le dice, oiga, está muy fuerte. Y después de los 140, pues ya pérdida del oído. Pero entonces, ojo, esto es intensidad, míralo aquí, intensidad. Y esto de acá es nivel de intensidad. Listo. Mira, aquí tenemos la escala. Entonces, podemos ver algunas cosas, algunos datos. Entonces ahí para que lo tengas en cuenta. Bueno, entonces esta escala, entonces como puedes observar, la escala de los watts es muy grande. O sea, la escala de intensidad del sonido es muy grande porque habla de watts y de una potencia muy alta. Entonces el señor Bell, inventor del teléfono, nos disminuye esa escala a lo que nosotros conocemos como decibeles. Y es esta que tenemos acá. Son los decibeles.
los decibeles. Entonces, fíjate que esta escala, entonces, es una escala de 10 y es una escala logarítmica. Entonces, lo que está haciendo es disminuir una escala muy grande a una escala muy pequeña. Esta I, entonces, esta es la intensidad de estudio, a la que vamos a estudiar. Y esta I sub 0 es la escala audible, o sea, nuestra escala audible, que es el 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. O sea, ¿desde cuándo empezamos a escuchar? ¿Y por qué hacemos esa comparación? Porque recuerda que la escala de nivel de intensidad depende netamente de la escala audible del ser humano. Ojo, esto es un logaritmo en base 10. Esto es un logaritmo en base 10. Entonces, lo que vamos a trabajar ahí. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Entonces, por eso siempre lo resalto. La intensidad del sonido entonces, I es igual a P sobre S. ¿Sí ven? La intensidad. Y el nivel de intensidad es la escala de los decibeles. La diferencia. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces dice, si estamos escuchando una melodía o sonido con una intensidad de 1 por 10 a la menos 10 watts, ¿cuál será el nivel de intensidad en decibeles? Entonces, en principio la formulita, entonces decibeles es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. Recordemos que I sub 0 es la escala auditiva, o sea, desde donde arrancamos a escuchar, o sea, el 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y nos están diciendo que, pues, ¿qué nivel de intensidad será esto? O sea, la I. Entonces, ojo porque hay que tener en cuenta en la calculadora que tengas el logaritmo en base 10, que es la misma tecla que dice log. Al del log. Sí, no el del ln, sino el log. Entonces sería aquí. Listo. Entonces primero hacemos la división, luego sacamos el logaritmo. La división 1 por 10 a la menos 10 dividido entre 1 por 10 a la menos 12. Luego va el logaritmo y luego por 10. Bueno, coge tu calculadora y revísalo. Para que te dé lo mismo. Calculadora. Bueno, entonces, bueno, aquí ya se hizo. Una calle congestionada, el nivel de sonido es de 75 decibeles. ¿Cuál es la intensidad del sonido aquí? Entonces, ojo, porque aquí nos están dando son decibeles. Nos están Ya dando toca hacer lo valores. contrario. Eso, entonces toca es devolvernos. Te recordemos la formulita, es decibeles es igual a 10 logaritmo Menos 10. 0. Y nos están pidiendo esta de aquí. Entonces reemplacemos. Entonces, 75 es igual a 10. Logaritmo. Dejemos este I sub 0 ahí que ya sabemos cuánto vale. Pero entonces este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Listo.
Entonces esto quedaría como 7,5, ¿cierto? 5. Sí. Por el logaritmo de i sobre i sub 0. Entonces fíjate acá, este logaritmo que tenemos acá es una escala de 10. Una Escala de 10. de 10, porque es logaritmo en base 10. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es elevar todo a 10. Es elevar esto. O sea, colocar una base 10 y elevar el resto. ¿Sí? Entonces, colocar una base 10. Entonces esto quedaría 10 elevado a la 7,5 es igual. Entonces este 10 se cancela con este logaritmo y quedaría i sobre i sub 0. ¿Listo? Entonces, ojo, ese logaritmo en base 10, ¿cómo lo cancelamos? Pues con su operación contraria, que es la potencia. Entonces, ponemos una base 10 y ese 10 se lleva a ese logaritmo y por lo tanto queda i sobre i sub 0. Ahora este i sub 0 pasa a multiplicar, entonces quedaría 10 a la 7,5 Sobre i sub 0. por 10 a la menos 12. Este quedaría igual a i. Ojo, esto se está multiplicando, porque este i sub 0 está dividiendo, pasa a multiplicar. Sí. Entonces busca en la calculadora una tecla que sea XY o que sea un gorrito así. La elevada. Sí, entonces sería 10, gorrito 7,5. Y por 1 por 10 a la menos 12. A ver cuánto te da. Este sería, revisa ahí que te dé eso. Entonces un trompetista toca con un nivel de sonido de 75 decibeles. Después de unos minutos se agregan 3 trompetistas con la misma intensidad. ¿Cuál es el nuevo nivel de sonido? Entonces, el valor del nivel de intensidad de 4 trompetistas es 4 veces el de un trompetista, es decir, 4i. Serían 300. No, porque tú puedes estar al lado de 3 trompetistas y no te van a dañar los oídos. Entonces, fíjate la situación. O sea, efectivamente lo que pues, tú pensarías, ¿no? Entonces, un Sumarlos. trompetista es I, ¿cierto? Un trompetista. Y 4 trompetistas, pues sería 4I. 4i. Entonces, aquí tenemos que decibeles es igual a 10 por el logaritmo de 4i sobre i sub 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, vamos a echarle un ojo a esto. Entonces, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces, espérate que aquí los tenemos. Listo. Logaritmo de 4 más logaritmo de i. Listo. Entonces, aquí utilizamos utilizamos las propiedades de los logaritmos, el producto. Pero entonces, espérate aquí antes de que avancemos. Entonces, fíjate acá, si nosotros tenemos el logaritmo de a por b, listo. Esto es lo mismo que decir logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Listo? Esa es la propiedad de los logaritmos que se está aplicando ahí. ¿Listo? Entonces por eso se distribuye el 4 para un lado y el i sub 0 para el otro, que es lo que están haciendo. ¿Listo?
Entonces, fíjate ahí la situación. Le vamos a aplicar aquí las propiedades del logaritmo. Entonces sería decibeles es igual a 10 por el logaritmo de 4, ¿cierto? Más el logaritmo de i sobre i sub 0. ¿Listo? Aplicando las propiedades de los logaritmos del producto. O sea, aplicando esta regla de los logaritmos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Decibeles va a ser igual a 10. Abro aquí la llavecita. El logaritmo en base 10 de 4. Entonces, logaritmo de 4 sería 0,60. Revísalo bien en la calculadora. ¿Listo? Listo. Más el logaritmo de i sobre i sub 0. Listo. Distribuyamos este 10. O sea, este por este y este por este. Y nos daría 10 por 0,6 más 10 por el logaritmo de i sobre i sub 0. Listo. Entonces, este pedacito daría 60, ¿no? Sí, sería 60. 6. No, 6, ¿no? 6. Ah, fue madre, yo no puedo borrar aquí. Coloquemos aquí 6 decibeles. Listo. Más el nivel de un trompetista. Esta es la intensidad de un trompetista. Intensidad de un trompetista. Listo, que serían 75 decibeles. Que no lo da aquí el ejercicio, mire. Sí, da Acá sí. el 35 decibeles el trompetista. Entonces 81, ¿no? 6 y 5, 11, entonces Sí, 81. 81. Listo, ¿sí ves? Entonces fíjate que si un trompetista tiene 75 y llegan otros más, no se va a cuadruplicar como lo pensaste desde un principio, sino Sí, porque tenemos una escala logarítmica. Y pues menos mal, porque pues digamos, si se subiera a 300, pues no podríamos asistir, por ejemplo, a un concierto. Porque si son, digamos, 4 o 6 trompetas, pues no podríamos asistir. Entonces simplemente se suben 6 decibeles más. Todavía lo podemos escuchar. sí, ya se puede escuchar. Todavía lo podemos escuchar. Listo. Entonces aquí tenemos, ta. Bueno, en una conversación ordinaria entre dos personas, el nivel de intensidad normal es de 65 decibeles. Entonces, si dos personas hablan al mismo, el nivel de intensidad del nuevo nivel será. Entonces, la misma situación. Entonces, para una persona, el nivel de intensidad será 65. 5 decibeles. Entonces, ¿cómo será con dos personas? O sea, con dos personas, ¿cuánto será? Entonces, el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Entonces, decibeles es igual a 10 por el logaritmo de 2i Sobre. sobre i sub 0, ¿no? Sí. Listo. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces, esto quedaría 10 por el logaritmo de 2 más 10 por el logaritmo de i sobre i sub 0. Entonces, este pedacito, 10 por logaritmo de 2, entonces logaritmo de 2 por 10 sería 3, más este pedacito que sería 65. Sumamos y sería 68. Listo, ahí sí ya más sencillo, ¿sí es?
aplicando las propiedades de los logaritmos. Sí, sería más sencillo. 68 decibeles. Nada más subiría 3. Ujú. Claro, si no, uno no pudiera escuchar a 3 personas al tiempo. Sí, imagínense, le rompería el tímpano. Sí, menos mal. Entonces, mira ahí, vuelven propiedades de los... Listo. Bueno, ahí te lo dejo. Ahí te dejo aquí se utilizan las propiedades de los logaritmos. Mira, cociente de los logaritmos. Entonces ahí te lo dejo para que lo leas. Ahí ya son los ejemplos. Y se acabó el curso. Ahí ya te lo dejo, ¿listo? Dice, profe. Profe, ¿se deja la grabación guardada ahí, no? Voy